Es que quiero que conozca el Caribe. Voces del Caribe Podcast. Me dice, no, para contarle, hace wow. Sí, yo fui ayer a saludarlo. No, yo le estaba dije, molestando yo. En el momento en que empiezas a madrearme, ya sé que estás bien. Frank. Sí. Y próximamente en TikTok. En TikTok, Eduardo va a salir haciendo ahí TikTok, dice él. Ok, luego de esta pequeñísima pausa que tuvimos en Voces del Caribe, continuamos con nuestro invitado, don Edwin Patterson, que nos decía una frase que varias veces nos la ha comentado. Muy, muy buena, que nos hace reflexionar. ¿Cuál? Doc, la que nos dijo hace unos instantes. Es que ya nos dijo como 3. Pero la última que dijo, la última que nos estaba diciendo de lo permitido, que es permitido y no es permitido. Ah, bueno, el sí. holocausto, El holocausto, exactamente. la esclavitud. Sí, se sintetiza en que es la clase dominante es la que decide qué es legal, qué es justo. Legal. Y quería decirle otra frase que es en inglés. Eduardo y yo íbamos a conversar en criol, pero no se pudo porque faltó la anfitriona. Pero tengo que decirlo, los de habla inglesa entenderán. Y nos han envuelto en tantas cosas a través de la historia que uno tiene que reflexionar mucho y aprender mucho y tolerar tanto. Y eso lo escuché en una radio jamaiquina que escucho cada vez que me siento en el carro. Inspiration without information leads to superstition. La inspiración sin información te lleva a supersticiones. Y eso es lo que nos tienen siempre nosotros. Usted oye gente hablando con propiedad, inspirado, pero sin información. Sí. Correcto. Y la vida te enseña después de los años, por eso decían los adultos mayores. Y me decía Rolí una frase un día interesante que el papá se sentó con él y los 5 hijos, 4 varones creo que eran, sí, 4 varones, les dijo: ninguno de ustedes saben más que yo. Y se quedaron viendo al Señor como, Está hablando. es que ninguno de ustedes han vivido lo que yo he vivido, entonces no saben más que yo. Correcto. Muy cierto. Rolly me dice, Eso mamá, es me quedó totalmente. esa cosa, y le digo, así es, sí. porque él y yo tuvimos la dicha de criarnos con nuestros papás, de por alguna razón, y yo siempre hablo con él, y él es el segundo de los varones, yo soy el segundo, entonces Muchas cosas en común, dice. algo teníamos en común. Entonces la historia de Puerto Viejo es tan rica y se ha perdido. Hemos hablado de, por ejemplo, la escuela de inglés, cómo se perdió nuestra escuela de inglés, cómo no. Y escuché en uno de los comentarios de ustedes, le estaban preguntando a otro compañero cómo era la vida, cómo cambió el turismo. Yo no diría que el turismo nos cambió. No estábamos preparados. Porque para bien o para mal, yo nunca le he hecho la culpa de en lo que se convirtió el pueblo al turismo. Lastimosamente en nuestro país y muchos países, la mayoría nunca planifican nada. Exacto. Vivimos en un país lleno de ocurrencias, gobernado por seres humanos iluminados, inspirados, pero sin información. Aquí hay muchos inspirados. Ahora que usted dijo esa frase, yo dije, pues chica, Puerto Viejo está lleno de inspirados. Pero sin información. Sí. Que no tienen idea. Entonces eso nos lleva al fracaso. Sí. A volver a cometer los mismos errores que ya sabíamos, que porque este desastre y este desorden que aún se pueden prevenir, que a Tony y a mí y a muchos de nuestra edad nos duele tanto no poder hacer nada. Cómo el sistema nos quitó yo no le llamaría la autoridad, la participación ciudadana, y lo convirtió en dictadura. El que tiene el poder, el de la clase dominante, es el que decide. Y
llegan a un punto donde usted le dice una mentira tanto a una persona que al final lo termina creyendo. Se la va a terminar creyendo, Se exactamente. la termina, exactamente. La Porque, repetición. A mí me encantan las frases porque te mantienen vivo, te mantienen ocupado, no preocupado. Y hay otra que me dice: The rich man's heaven is the poor man's hell. The rich man heaven. Es the poor man's hell. El cielo del rico es el infierno Del del pobre. ¿Sí? ¿Sí? Mucha razón. Entonces, cuando uno logra en la vida ir aprendiendo esas cosas, ya llega un punto donde la gente, mis vecinos me dicen: es que usted actúa y piensa y eso porque usted tiene plata. Pero yo logré liberarme. Yo logré salirme del saco, de ese saco en que te metes. Y es curiosísimo, ¿no? Ustedes me preguntarán cómo yo adquirí eso, qué pasó, cómo yo llegué a ese estado. Yo decidí, no sé cómo ni por qué, yo no le puedo decir, porque no le voy a decir que es que me inspiró Dios, porque yo nunca lo he visto. Entonces, si yo le digo que Dios me inspiró, es mentira, porque yo tendría que describírselo a usted. Sí. Si yo no le puedo escribir a Dios, entonces ¿cómo yo sabía que era Dios? Correcto. Correcto. Porque yo mismo les dije: inspiration without information leads to superstition. Entonces yo estoy suponiendo. Entonces yo dejé de hacer eso. Okay. Yo lo que no le puedo probar, yo lo dejo ahí. Yo no le voy a convencer a usted de algo que yo no Tampoco puedo usted. probarle. Entonces no vamos a discutir de algo que usted no me puede probar a mí. Si usted me lo puede probar, entonces hay una discusión. Si no, no. Sin argumentos no hay discusión. No hay discusión. Porque entendí de las cosas ricas de la vida. Por eso la gente dice: es que yo dejé primero los problemas. Ya entendí que los problemas no existen. Es un estado mental. Porque si tiene solución, ¿por qué se preocupa? Correcto. Y si no tiene, ¿por qué ¿Para se qué se preocupa? preocupa, verdad? ¿Para Exactamente. qué se va a preocupar por algo que Entonces yo no... el sistema te mete en esas cositas y te envuelve. Entonces yo dije: no nos pasa, un momentito. ¿Cómo llegué yo aquí? Yo decidí en algún momento de la vida, entre los 13 años hasta 14, 15. A los 13 decidí un día, sentado bajo un árbol de guásimo, ahí en el colegio de Home Creek. En la mañana, no preciso, entre 8 a 10 de la mañana. Y yo empecé a autoevaluarme, a examinarme. 13 años. A los 17 ya tenía mi primer negocio. Pero en todo ese trajín, dije: 3 cosas iba a hacer. La primera, no me iba a dedicar a mis padres hasta que se murieran. Si se mueren antes que yo quisiera enterrarlos, quisiera estar con ellos. No los voy a abandonar. La segunda, no voy a permitir que el sistema me adoctrine. Eso quiere decir que cuando termine secundaria, que era un anhelo de mi papá, no voy a ir a la universidad. No iré porque no me van a lavar el cerebro. No necesito eso. Y la tercera, dije: no voy a permitir que me discriminen. Correcto. No voy a ir a la ciudad para que en el bus donde yo estoy sentado el asiento sea el último que se llene, y para que cuando la persona que está caminando en la acera y yo se cruce de calle. Le digo: ¿y yo por qué? ¿Yo por qué? Yo tengo suficientes tierras aquí, yo tengo la facultad de hacer tantas cosas maravillosas. Nacido y criado en Puerto Viejo, a mí que no me jodan. Para ir a vivir en pasillos y en tugurios, digo, no me jodan a mí. Digo, no. Enfrente del mar Caribe, con la felicidad que un ser humano debe desarrollarse, no en esas cajas y en las apariencias. Nunca me ha gustado las apariencias. No estoy de moda, no me quiero parecer a nadie. Siempre me quiero parecer solo a mi papá. Quería tener la educación que él tenía, quería tener la sapiencia que él tuvo,
quería tener la fortaleza que él tuvo para sacar a su familia, para crear cosas, para tener esa visión. Eso sí quería. A él sí lo traté de imitar siempre. Y lo logré y no me equivoqué. Al no ir a la universidad después de 40 años, cuando yo veo mi primera empresita convertido en un ícono. Exacto. De hecho, Doc, usted inició, según usted me contaba en varias ocasiones, con una ventanita. Sí. Así inició. Una Sí, ventanita, sí, con sí. una ventanita vendiendo patí. No, todavía no pancito, vendía. ¿no era? Vendíamos primero, el primer día que arrancamos era un balde de agua de sapo. Mi mamá me hizo un queque. Ese fue el primer día de Tamara. El primer día de Tamara. Y mi mamá y yo me compré un paquete de confite de menta. Entonces los chiquitos cuando pasaban hay que venderles algo porque le van a decir a la mamá que está abierto, el papá que está abierto un negocio nuevo. Entonces, yo le regalaba confite. Y ahí me fui yo. Mirna empezó a hacer yaniquek. Yaniqué. Mirna empezó atrás ahí a hacer yaniquek. Y a la par de esto era dentro del negocio, porque usted sabe que antes, no sé si sabían que las pulperías también vendían tela. Tenía un departamento. Las pulperías de antes eran mall. Era un mole. No, ve las cosas de la vida. Ve las cosas de la vida. Eran un mall. Usted iba a la pulpería y conseguía artículos de pasamanería. Tenía tela, tenía elástico, tenía agujas, alfileres, botones, zipper. El otro departamento tenía tela. Porque antes no se compraba la ropa, se hacía la ropa. El otro departamento vendía licor, que era el bar. Eso que hoy es Licorera. La licorera. En la misma pulpería, no un fularón. Y el otro departamento era abarrotes. Pero también conseguías combustible. Hasta cosas de ferretería, clavos. Uno compraba. Que compran. Pero no sé por qué porque todo antes era metálico, los tubos eran metálicos, entonces era otra dimensión, entonces era más complicado la parte de ferretería, había que ir a Limón. Y era súper interesante. Y yo siempre digo, gracias a Dios que mi papá no está, porque él no soportaría esto. Mi papá era carpintero. Ajá. Y usted lo contrataba. No, necesito que me haga una casa. Sí, está bien. Por alguna razón yo lo acompañaba. Yo no sé por qué en las tardes, entonces le iba a ver el espacio. Entonces él llegaba y veía, entonces dice, bueno, las ventanas van por aquí porque el sol sale por aquí, el viento de noche sale aquí, entonces para refrescar el cuarto, porque no había abanico ni nada de eso, entonces todo tiene que ser natural. Entonces tenías que tener conocimiento a que la casa estuviera fresco. Pero ese árbol hay que cortarlo, porque está inclinado hacia la casa. Estoy con mi tata haciéndole números. Entonces llego a la casa, el hombre con su papel y lápiz empieza a sacar las cuentas, cuánta madera va a ocupar, cuántos clavos, todo, porque hay que ir al Limón. El señor o la señora tiene que contratar un camión para ir al Limón a comprar todo. No es que cada 5 minutos con esta manada lo mandan a la ferretería uno. No, hay que conseguir un camión y mi papá te da la lista y no sobra ni un clavo, ni falta ni un clavo. Ni un clavo. Todo justo. Porque a él no le gusta desperdiciar. Cortas el zinc, ok. Entonces me acuerdo que yo le dije a mi tata, había una señora que no quiso cortar el palo. Entonces mi papá le dijo que no iba a construirle la casa. Ya en mi juventud yo dije, tata está loco. Yo le construyo, que le caiga el árbol encima. Dice mi papá, dijo, lo que pasa es que puede ser que yo esté terminando la casa y se cae el árbol antes de que yo lo entregue. La señora ya no va a querer pagarme la mano de obra. Correcto. Entonces, si no corta el palo, no construyo. Digo, wow, son como cosas que a uno le queda para toda la vida. Para todo así. De esos aprendizajes que en la escuela no te lo enseñan ni en el colegio, nada, es el día a día, es en la casa, es con los padres.
Entonces uno anhela toda esa cosa planificada, organizada, que nos vamos para la finca, nos levantamos temprano, se oscurece. Y yo estoy feliz, yo quiero que llueva para no ir. Y estamos ahí, porque si está lloviendo y no es emergencia, mi papá no va. Si la lluvia le agarra en la finca trabajando, no hay problema. Dice que mi papá no se va a mojar para ir a la finca si no es emergencia. Él era muy ordenado. Y él vuelve a ver, y el termómetro del tiempo, todo el pronóstico del tiempo era allá. Entonces él veía ahí y dice, sí podemos ir porque vamos a llegar antes de que llueva. Volvió a ver el mar, digamos. Era ahí, siempre era ahí, no sé cómo era el tema. Si allá se veía, no se iba. Pero si ya él notaba que se iba aclarando algo, él dice, ok, a las 9 va a llover o ya no va a llover. Si estás en la finca y empieza a soplar viento, él para. Porque un árbol o una rama te puede caer encima. Entonces buscas un sitio donde hay árboles grandes. No hay que quedarse en la finca de noche. Ya 3, 4 de la tarde, lo más tarde hay que salir. Todo estaba diseñado, todo estaba planificado. Para cruzar el río Cocles, que la desembocadura del río se unía Caño Negro y el río Cocles. Ajá. Siempre era difícil cruzar ese río. Era difícil. Hay tiempos que no se podía cruzar. Por un mes no se puede pasar. Entonces, cuando el clima está bonito, digamos, no es bonito, mentiras. Cuando no está lloviendo mucho, que el clima siempre es bonito. Si es feo para uno, es bueno para otra gente. Había donde pasar, habían sitios específicos, porque el caballo podía hundirse ahí y no lo vas a poder sacar. Entonces, el primero que llega en la mañana tantea el río y deja la seña, deja un palo. Y depende cómo usted tiene que moverse en el río, te deja otro en el centro. Quiere decir que para acá no debes pasar, siempre a la orilla del mar. A la orilla del mar. Que está más dura. Todo estaba diseñado, usted salía de la finca en la tarde, okay, nos íbamos en la mañana. Estaba tan estructurado que yo sabía si usted había entrado, si usted había ido a su finca o no. Yo sabía que si usted había pasado o no. Con solo verle el casco, la huella del casco del animal que usted tiene. En la tarde igual. En la tarde, todo estaba estructurado. Esa estructura, esa forma de organización, tanto de la casa y de las labores diarias, usted comentaba que también la comunidad se reflejaba también en la organización de la comunidad. Sí. O sea, había una comunidad muy organizada. Tenía que ser para antes la gente sobrevivir. participaba mucho. Es que para sobrevivir es que ahora sí que el gobierno, que el Estado, que la municipalidad, que lo haga la asociación, a mí no me toca. Exacto. Que lo haga Eduardo. Y le regañan y que no hicieron. Sí, Antes cada líder o lideresa tenía su rol. Digamos, Miss Dalí, la mamá de Tony, era la de las hierbas, junto con Miss Sam. Miss Sam era la partera, pero Miss Dalí era especialista en hierbas. Entonces usted tenía un problema ahí que necesitaba, tiene que ir a consultarle a Miss Dalí para que le diga qué monte tiene que usar y cómo y todo como el tema. Como Tony era el constructor. Exacto. En su época, en otra época era mi papá. Ajá. Porque siempre las generaciones tenían su... digamos, los ataúdes, cuando se muere alguien en el pueblo, se hacen en la casa. El papá de Yupi, Alejandro, mi papá, el papá de Eric y el tío de Eric, don Eduardo, su tocayo. Eran los 4 que se reunían ahí para hacer el ataúd. Después venía Jackie. Jackie venía a forrarlo, que hay que forrarlo adentro. No había funeraria que llamara y que que el plan era la madera que tenía mi papá para hacer el ataúd. Aquí no. Entonces, si es hombre, a Jackie le tocaba decorarlo, forrar el ataúd y también preparar al muerto. Prepararlo, bañarlo y cambiarle de ropa y ponerlo ahí. Si es mujer, era Miss Sam. Entonces, había, por ejemplo, para bañar al muerto se usaba la naranja agria. Naranja agria, güey. Siempre había un palo en el pueblo, digamos. El último que estaba donde está hoy el multicentro.
Y era Estaba- para eso. Era solo para eso. Entonces nadie tomaba eso como fresco ni nada, no, era para bañar a los muertos. Que ahí lo dan, naranja agria. Nunca he escuchado eso, que bañaban a alguien así. Sí, y también se utilizaba cuando llovía mucho, digamos, el remanente de cacao de la cosecha, que era entre septiembre a diciembre. Hay ratos que teníamos tanto cacao que no teníamos manos para cortarlo, no había suficiente gente, entonces se perdía el cacao. No se puede cortar, no hay forma de cortarlo, que no somos suficientes. También nos pasaba que se cortaba la última parte de la cosecha y se metía el invierno. Entonces no se lograba secar. Entonces hay que almacenar conchas de coco y madera, como los pisos de las secadoras eran de violillo. ¿Cómo se llama esa cosa? Rawa. No me acuerdo ahorita el nombre. Que los indígenas lo usan para los pisos de ellos. O sea, nosotros lo usamos mucho antes para pisos de la casa, pero después ya nos modernizamos y lo usamos solo para secadoras. Que es como una palmera, un tipo de... Es una palmera que usted corta y abre. Ajá, sí, ¿sabes? No sé cómo, Yo no me pero sé acuerdo el cuál es. nombre ahora. En No es la inglés, suita, sí. no es la suita, no es la suita. No. No me acuerdo, algo así, pero no me acuerdo. Entonces, para que el cacao no se perdiera, se encendía el fuego abajo, fuego lento, y cada vez que el clima la lluvia nos permitía abrir la secadora, entonces lo abríamos y le dábamos vuelta. Pero tenemos el fuego abajo ahí adentro. Pero llegaban ocasiones donde no podíamos, entonces el cacao se nos empieza a malear, a poner con puntos blancos. Y entonces hay que bajarlo de la secadora, tratar de meterlo en la bodega y lavarlo con la naranja agria. La naranja agria. Para eso era esas, pues solo no lo usaban para fresco. No. Entonces guarde. lavaba el cacao y se volvía a poner en la secadora. Entonces mientras se lavaba, el fuego secaba el piso. Entonces se vuelve a echar ahí y hay que darle vuelta. A veces se salvaba, a veces perdíamos el cacao. Porque Esas secadoras de cacao eran enormes. no, y eran un montón, eran cualquier cantidad de cacao, y a nosotros nos tocaba más duro porque mi papá compraba cacao. Ah, sí. Tiene que ser todo el proceso. Vieras que ahorita que usted habla sobre el tema del cacao y también ahora don Tony también lo tocó. O sea, recuerde usted cómo fue para la comunidad afrontar o ese cambio con el tema de la monil. ¿Cómo No, fue un desastre. ¿Qué pasó en la comunidad? La comunidad desapareció. ¿Cree que desde ahí fue cuando ya empezó a decaer? Vamos a ver. El Estado costarricense, donde yo tengo uso de la razón y puedo leer, siempre ha tenido una guerra sistemática y sostenida en contra de Limón. Eso no es... La gente tiende todavía hoy, por ejemplo, Mickey está haciendo una película, un cortometraje, un documental sobre el tema de nuestros territorios, que lo quieren dárselo a los indígenas. Y en la mente de la gente, por alguna razón, y yo no quiero ni entrar en discusión, hoy tenemos a las 3, la asamblea de la organización de Cocles sobre el tema de tierras y todo el tema, y me invitan, y yo no quiero ni participar, porque no sé, no puedo explicarlo, tengo mi teoría, pero imagínense que a ese documental lo están llamando el gran error, porque insiste un grupo de gente en creer que el Estado de Costa Rica cometió un error al delimitar nuestras tierras. Doctor, jamás ellos cometen errores. No para nosotros. No, todo está bien pensado. Todo está bien planificado. Y tenemos como la doctrina de tratar de justificar las cosas que nos hacen. En 1965, de los tantos intentos
Porque te lo digo porque me lo comentó mi papá, fue el año que yo nací. Le quitaron el precio y lo bajaron a 5 centavos la libra. De la semilla. Me dice mi papá que hubo una oleada de gente que tuvieron que emigrar, que no lo soportaron. O sea, vaciaron el lugar. En 1935, el gobierno de don Cleto González, no, mentiras, el gobierno de Ricardo Jiménez delimita oficialmente el cuadrante de Puerto Viejo, volaba 17 hectáreas. ¿Y la estructura? Porque en 1923 la gente de Puerto Viejo, Manzanillo y Home Creek le mandan una nota y le dicen, vea, eso fue don Cleto en ese momento, le dice, vea, ya nosotros tuvimos que retirarnos del frente de la playa por el mal clima y nos metimos un poquito más adentro. Ya ellos habían delimitado Puerto Viejo, ya le habían hecho el cuadrante. Cortaron, hicieron más o menos las calles pensadas. Pero entonces le pidieron a don Cleto que le mandara un topógrafo, en ese momento un ingeniero, que le llamaba, no era topógrafo, para que les midiera las calles, para terminar de delimitarlo, estroncarlo, como ellos lo llamaban. Y la respuesta de don Cleto González Villar, era de que no tenían plata para eso. No hay money, como siempre. Right. Ya se hizo en el 34 con Ricardo Jiménez. Pero antes de eso, para que conozcan un poco la historia, en 1876 se manda al doctor Gabb a una expedición en Talamanca. Doctor Gabb llega acá y descubre, porque ellos siempre están descubriendo, yo no entiendo por qué. El famoso Gabb. Que había un grupo de indígenas que vivían, que eran los vecinos nuestros, que vivían montaña adentro. Y una especie de negros. Una especie, oiga. Una especie de negros que se denominan ingleses, que viven en un estado de indolencia un poquito mejor que los indígenas. El libro lo tengo, si lo ocupan, le puedo decir, se lo puedo dar. No. Cuando yo hablo aquí... ¿Cuál es el libro? Lo escribió un carajo de nombre Félix, no sé qué, pero lo tengo ahí, se lo puedo facilitar. Y dice que había una especie de negros que eran agresivos y pleitistas, que no respetaban soberanía alguna, y se dicen ser ingleses. Y a criterio de él, eran personas no deseables para el país. 1876, el libro se publicó en 1902. Entonces, el gran error no existe, brother. No, ya había una ya hay idea antecedentes históricos del odio. de querer desplazar a estas personas. Right. El tema de la monilia fue traído en 1974, 75, empezaron porque habían venido antes a tratar de comprarnos las tierras para sembrar caña de azúcar. Pero Y obviamente nadie iba a vender. Después hicieron un intento con la caña en un pequeño espacio y no funcionó y decidieron sembrar banano. Porque es muy simple. En la noche se escuchaba avionetas sobrevolando las fincas de cacao. Eso, usted sabe que usted no es la primera persona a la cual yo escucho comentar esto. Y no son como... Y las otras personas que he escuchado no es que tengan esta idea de verdad de que... O sea, no es un discurso político ni una conspiración, es una vivencia, sino es una vivencia. Incluso mis abuelos y gente, yo soy del lado de Bolivia,
y Ah, que bueno, entonces sí contaban conoce. que exactamente gente que ya estaba aquí, que tenía también sus fincas, sembraban cacao, que trabajaban en las fincas, dicen, sí, es cierto, nosotros escuchábamos en las noches, se escuchaban avionetas pasar, así, y todo el mundo era como, bueno, y de repente todos los cultivos empezaron a Porque enfermar. que tenía un propósito. Y siempre volvemos exactamente a lo mismo, porque no hay errores. El propósito era de que los hijos de los cacauteros empezaban a ir a las universidades y a prepararse. Entonces, el esclavista dijo, no podemos permitir eso, porque en un momento dado van a ser una competencia para los profesionales de la meseta central. Entonces no los podemos dejar prepararse. No hay errores ni coincidencias. Estos maes no sacan pelo sin sacar sangre. Porque el sistema costarricense es racista y clasista. Correcto. Entonces, ellos no permiten, las generaciones de los esclavistas continúa intrínseco en la sangre. Entonces ellos ninguno de ellos van a permitir, no se va a hacer nunca, no por las buenas, ceder el poder a otro grupo étnico. Ajá. El poder persiste entre ellos. Usted ve, ellos se casan entre ellos. Ellos no se casan con nosotros. No. Ni con los... No, ellos, la familia perpetúa su poder. Entonces, si nosotros no logramos entender eso, y usted ve que hay mucha gente, y les voy a contar otra anécdota, porque me Dale. encanta que ustedes que están jóvenes graben muchas cosas. Les voy a contar dos. El primero es de el creador de Dubái, el que diseñó Dubái. Ajá. Le preguntan qué futuro él ve a su país. Él dijo, mi abuelo vino a camello, yo monté a camello, mi hijo tiene un Mercedes, mi nieto se va a comprar un Land Rover, pero mi bisnieto va a montarse a camello otra vez. Wow. ¿Cómo? Los hombres fuertes crean hombres débiles. Los hombres débiles crean miseria. Usted debe crear un león, no una oveja. ¿Usted cree que eso ha pasado un poco acá en Puerto Viejo en el sentido de que también, aparte de que efectivamente también por problemas económicos, sociales, la sociedad de Puerto Viejo, la comunidad se ha ido desintegrando de cierta forma o se ha ido desorganizando? ¿Cree que también tenga que ver con el hecho de que pues no se les preparó a estas generaciones para el relevo de esta responsabilidad? No se permitió. El sistema no lo permite. Yo lo viví con mi hijo el menor. Los errores monumentales nuestros. Yo no quiero que mi hijo sufra lo que yo sufrí. Ah, Wow. entonces por eso... No, tiene que sufrir de doble. pues, para no que le muestro correcto, cómo es la vida. para que, ¿verdad? para que se haga como un león y no como una oveja, Una exactamente. ¿Ve cómo nace? Exactamente, Entonces, ¿qué hace el exactamente. sistema? El sistema te quita a los hijos. Primero te dicen los derechos de los hijos. Nunca te habla de los deberes de los hijos. Usted no es un animal. Usted es un ser humano. Usted tiene deberes para Y poder tiene tener derechos. Exactamente. Es que si no tienes deberes no puedes tener Exactamente. derechos. ¿Cómo yo voy a tener derecho al agua si yo no lo cuido? Mi deber es cuidarlo para tener derecho a ella, ¿no? Exacto. Wow. Entonces vean la otra estupidez y la teoría. Y entonces nosotros nos embarcamos y usted escucha esta frase estúpida. Y lo creemos. Y pelearíamos por eso. ¿Quién fue primero? ¿El huevo o la gallina? Perdóneme con todo respeto. ¿Quién puso el huevo? ¿Cómo nace la gallina? Porque la gallina se queda encima de los huevos para incubarlo para que nazca.
Ahí, el huevo O tuvo que el haber huevo salido de puesto algún ahí en la lado. mesa abajo a sacar una gallina. Es que El huevo no nació espontáneamente. Sí, jamás, de la nada. jamás. y eso le engañan y hay gente que te discute. Sí. Y digo, wow. Yo Hasta eso hemos llegado, dice. ¿Seré yo maestro? No, vieras qué frustración cada día uno llega a tener cuando uno va emprendiendo. Igual va viendo su comunidad maravillosa donde uno se siente. Anoche estaba hablando con una pareja de sancaleños y me dice, me costó traer a mi esposa. Porque pensó que le iban a robar. Peligroso. Y yo me levanto todos los días y yo estoy feliz de vivir en este peligro. Acabo de toparme a un amigo, lo invité, le digo, doctor Brown, tengo 3 chanchos, 30 patos y 12 gallinas para cocinarlo entre los amigos y conversar. Y disfrutar. A mí este peligro me encanta porque aquí se puede hacer eso. Eduardo y yo Es el podemos salirnos de peligro acá. donde llegó Adán y Eva, como dijo. Exactamente. El paraíso. Todavía hoy, El a peligro. pesar de todo lo que nos han hecho, todavía sigue siendo, a pesar de ellos que lo quieren destruir, sigue siendo un lugar bonito. Entonces yo digo, pucha, no podemos ver eso. No podemos querer las cosas y querer un mejor futuro para nuestros nietos y nuestros hijos. ¿Por qué destruir todo lo bueno? ¿Por qué pretender yo que yo tengo la verdad y yo... Wow, ¿por qué no puedo respetarlo a usted y a usted? Y compartir y escucharlo. Correcto. Y discernir. No estamos de acuerdo en algunos puntos, pero no Normal. significa que estás equivocado. Correcto. Porque ¿sabe lo que pasa? Está la verdad, su verdad y una verdad. The truth, a truth, and my truth. Yes. Entonces sí, nadie exacto. se puede arrogar el derecho de decir que yo tengo la Tiene verdad. Pero la verdad suya no es la misma que la mía. Exacto. Ni que Ah, la No es una verdad absoluta, que ni- solo esa no sea. es una verdad absoluta. Ah. Cada quien tiene realidades y experiencias diferentes. Y eso ¿Y no. sabe en dónde el acabose de la cultura nuestra? La religión. Lograron compenetrar eso en nuestros genes y nos destruyeron completamente. Y llegamos al punto en que nos odiamos. No nos gusta nuestro pelo porque nos dicen que nuestro labio es grande. Sin embargo, las actrices están inyectando cosas para tener... Nos decían que no era culo, era rabo. Ahora todo el mundo quiere. Las negras tenían no sé qué. Ahora todo el mundo quiere. El coco era lo peor que existía en el mundo. El aceite de coco es para todo. Es magia Magia. para todos, sí, sí. Digo, wow. Los cosméticos más caros del mundo tienen aceite de Del coco. coco. Digo, ok. Qué interesante. Cómo nos lavan el cerebro. Pero usted, la gente, porque a veces yo también me frustro cuando veo que nuestra gente no puede moverse. Pero lo que nos ha pasado por 500 años es complicado, hermano. Salirse de eso no es fácil. No porque es de 1 o 2 generaciones. a mí me toca aquí, por ejemplo, lidiar con mis clientes. Y qué complicado. Y yo le digo, yo nací en Costa Rica. ¿Y cómo tienen ellos todos el mismo patrón? Y yo dije, wow. También es lo mismo. Al final de cuentas, Costa Rica es Costa Rica. Del Surquí para allá es una sociedad que al final de cuentas el sistema también y la idiosincrasia costarricense les lava el cerebro. Y piensan que es que el tico es blanco, o siembra papa y caña, ¿verdad? Sí, Entonces- nos llaman emigrantes. Nos llaman protestantes. Y católico. Pero también para es mí importante. no, yo no tengo ningún problema con la Iglesia Católica. Sí, ok. A mí sí me pueden calificar de anticristo. Yo sí soy anticristo. Porque a mí este man no me representa a mí. No quiere decir que yo respeto al que al man le ha servido.
Pero cuando la historia me dice que Mae instaló su iglesia encima de los barcos que llevaba la gente en esas condiciones que yo vi en Ghana, que entendí, y los bautizaba y digo, pero el Mae a mí no me representa. Entonces la gente se enoja porque entonces yo soy anticristo. Digo, sí, es que este señor no tiene nada que ver conmigo. Yo sí tengo mi religión, tengo mi Dios, y mis principios, pero el man no tiene nada que ver conmigo. Con otras culturas sí el man les ha servido. Perfecto, yo respeto eso. Pero todas esas cosas que a mí me dicen, yo no puedo creerlas. Porque todavía los africanos están muriendo en el Mediterráneo y el man no hace nada para salvarlos. Correcto. La hambruna en el mundo, hermano, ha ido con los bollitos de pan y darle a la gente comer los pescaditos esos que el man daba antes. Ya el man se fue para arriba ahí y ya se entendió con nosotros. Pero nos va a salvar cuando ya nos morimos y nos vamos allá con él. Él va desde cuando cambió de opinión. ¿Por qué no lo hizo antes? ¿Me entiendes? Entonces, hay toda una historia que yo con el grupo Afro no puedo hablar esto. Porque ya me atacan. De guarde. Sí, es que Satanás se apoderó de él. Un exorcismo, para eso sacamos de ahí. Exacto, él necesita un trabajo. Vea dónde nos metieron. No nos permiten ni pensar por nosotros. Porque si nos salimos de ahí, entonces no, ese man. Dios guarde. Sí. Sí, Hace la cruz completamente. No, Dios guarde, que no entre a mi casa. Voy a traer a Satanás. Me va a meter esos cuentos a Sí, mis hijos sí, y sí, después se me hacen rockeros. Exacto, entonces viera qué historias, loco. Complicado. Qué historias. Pero este programa de ustedes hace falta porque nosotros dejamos de hablar las cosas de frente. Es que es Dejamos exactamente eso, para poder expresar, que las personas puedan expresarse de exactamente. Aprender a discernir. Exactamente. Que saquen sus conclusiones, que saquen, Exacto. vean todas las dos caras de la moneda. Sí, aquí nosotros no queremos convencer a nadie. Ah, exacto. No, Solamente es que, bueno, que escuchen también la versión. Que compartan que compartamos la historia. Se debería igual la otra parte de la moneda entrevistarlos. Ellos también tienen su historia. Claro. Pero digamos, las preguntas mías son tantas que yo les dije, no. Pero uno le dice a alguien, no. Pregunta del millón. ¿Por qué solo la Biblia se transcribe en los dialectos africanos? ¿Por qué ningún otro libro de ciencia, astronomía, nada? Solo la Biblia. Hay algo que no quieren que alguien sepa. La Biblia también es un Buena, instrumento. buena, sí. Esos son mis cuestionamientos. Sí, está muy bueno. Explíqueme por qué no puedo El aprender primer libro que de llega ciencia. primero es el de Ajá. la Biblia y no el de matemáticas. No, ni el de ciencia, ni de astronomía, No. ni geografía, ni Primero nada. hagamos los cristianos y después les damos conocimiento. Ay. Pues ya nos van a creer todo lo que le decimos. Ah. Es que si no son, no van a creer. ¿No? Entonces, esas preguntas se quedan en el aire. Doc, así como las frases que usted utiliza, está lleno de frases Tamara. ¿Sí? Va uno o alguna pared y hay una frase. En la recepción hay otra frase. Creo que hasta en el baño hay frases, ¿verdad? También. Para reflexionar, sí, hay que reflexionar. Yo soy, no sé, me entró esa espina para que la gente razone y piense. Correcto. Este año es que cumple 40 años, Tamara. 40 años. El 8 de septiembre. El 8 de septiembre. 40 años. 40 años de Tamara. Restaurante Tamara. O sea, antes de Tamara, ¿había otro restaurante o una soda o algo en Puerto Viejo? ¿Que usted Sí, recuerde? claro. Sí. Uf. Imagínese que donde está el Banco del Banco de Costa Rica y el Correo, había un hotel. Joguiel, el papá de Fred Myrie. Oye. Sí, había un hotel ahí. Joguiel hacía pan a ver. Después, cuando ya niño, ya se cerró. Pero había un hotel ahí. Ah, mira. Claro. Maití, que es el Hotel Puerto Viejo, nosotros íbamos a comer. Ahí era muy folclórico el señor. O sea, ya para esa época ya llegaban turistas. Sí. Ya No, turistas como no. No, era No como como turistas, pero había gente del Cuerpo de Paz. Había misioneros. los misioneros estos. Entonces, donde está la policía turística, ahí se instalaba. Digamos,
Mi hermana nació en la casa. Ellas ayudaban en la parte de partería, de partos. Misquieti, Nancy, Ann. Habían 3 misioneras, eran mujeres. Y uno las llamaba y ellos venían a ayudarle en el parto. Entonces, cuando llegaron ya mi hermana había nacido ya. Pero sí, estaba el restaurante Haití. Estaba en la esquina donde está la librería. Había era una sastrería. Primero, yo cosía. Cuando yo se fue para Limón, doña Zoila Medrano abrió una sodita. Nos gustaba ir a tomar pinolillo y crema batidos. Yo mean, riquísimos. Doc, usted se ha encargado mucho por rescatar toda esa historia de Puerto Viejo. Tan es así que en la fachada, al puro frente de su casa, tiene un rótulo con los apellidos de las familias casi que fundadoras de Puerto Viejo. Las personas me han comentado un proyecto por los nombres de las calles, inclusive, ¿verdad? Ya tenemos bastante avanzado eso. Ya hablé con el alcalde para ver si nomenclatura. Les van a poner. Hacerlo formal. Sí, antes de que nos pongan más pan dulce y no sé qué, no sé cuánto. La calle Pan Dulce. Pan sí. dulce, que tiene que ver pan dulce con la historia de Puerto Viejo. Sí. Ustedes sabían que donde está ese edificio ahí donde están como con los consultorios ahí en Playa Negra. Ajá. Para este lado, para la playa, en la pura entrada, de ahí, digamos, de aquí para allá, entrando, ahí vivía la mamá de Harry. Había una casa ahí. Sí, eso me imagino que ni yo lo recuerdo. No lo va a conocer. No. Enfrente de Callas Place. Ajá. Acá. Como a los 20 metros, ahí vivía Chalo. Y Chalo y el hijo se llamaba... Bueno, Chalo trabajaba con Misa Gosí, pero Eliezer Zamora, que cobraba en 1964, nos metieron el acueducto aquí. Con los recibos de la Ajá. Él tenía un hijo que se llamaba Ricardo. Dicen que él murió de lepra. La lepra lo conocíamos bíblicamente. Y él se fue deteriorando hasta que murió. Yo lo conocí, había una casa ahí, justo ahí enfrente. No, Puerto Viejo tenía su... Si uno pudiera rescatar esas cosas, esas vivencias, y como por lo menos que lo dibujaran como retratos hablados. Porque ahí bajando el puente Baylis adentro, vivía Mesa Jontá, una casa de doble planta de madera sin pintar. Todavía lo tengo aquí, todavía lo puedo ver. Después de Nema, enfrente a mano izquierda, había una casa como a esta altura del suelo, con una baranda ahí, que era de la papá de Jackie. Había una casa ahí. Y había mucha cosa ahí. Había mucho, aunque la gente decía que aquí no había nada. Había mucho. No, y más bien había bastante. Era una sí, comunidad pero todo era bien local. consolidada. Todo era local, Todo y era local. como lo comentábamos anteriormente también, era muy tranquilo y se respetaba todo. Sí. Se podía quedar a la casa abierta y no pasaba nada. No. Más bien el vecino llegaba y le cuidaba, en dado caso. Se compartía, que si tenía un banano, plátano, el otro tenía yuca o Sí, ñampí. había una convivencia. Exacto, una convivencia de muy, comunidad. muy linda. Ahora, francamente. pues, ahora usted no sabe. Si quién es si su usted iba a vecino. pescar y el otro iba más Usted bien no a sabe, cazar, se compartían ahí pescado por carne. Sí, es que... Eso era así. Funcionaba. Se comía hasta la tortuga, Pero que era hasta eso, prohibido, pero y bueno, se eso montaban hasta la tortuga. es muy curioso porque, digamos, todavía en mis años de infancia, en donde yo crecí, era exactamente así, digamos, mi abuela, ella hacía pan y le repartía a los vecinos, la vecina hacía ahí algo, mataba un chancho o algo, entonces hacía chicharrones. No diga que tamales, porque ustedes son un comelón de tamales, man. Ay, a propósito, tengo un tamal hay que comer. Oiga. Me trajeron anoche, que pues así se me olvida. Pero digamos, sí es cierto que antes sí las comunidades eran más solidarias, los vecinos Es que, eran más vamos a solidarios ver, con sí mismos. ahora son pueblos o Somos localidades o no sé qué. Antes era comunidad. Exacto. Era un bien común. Era un bien, el bienestar suyo era el bienestar mío. Correcto. Si el vecino estaba bien, yo estoy bien. Sí, es que estos idiotas, perdónenme la expresión, cambiaron todo esto. Porque nada les sirve, nada de lo bueno les sirve. Yo no entiendo por qué
ese grupo de gente destruye todo. Yo todavía hoy dije, pucha, si usted llega a una comunidad y tienen una organización que funcione, ¿por qué lo destruye? No, porque yo quiero controlar. Y luego se hace la propia Yo suya. quiero controlar, Sí. yo cambio para controlarlo. Que tiene el control completamente de todo. Wow, No puede ser así jamás. no debería. No. Sí. No. Como siempre hemos dicho, tenemos historia para rato en este podcast de Voces del Caribe. Y para nosotros es un orgullo, un placer siempre conversar con don Edwin Patterson, que anteriormente estuvo con nosotros hablando del proyecto de el acueducto, planta de tratamiento más bien. De la planta de aguas tratamiento negras. que todavía no la han entregado. No la han entregado exactamente. Y que inició por un recurso que había puesto don Edwin, ¿verdad? No, sí, hablamos de eso, sobre Eso cómo lo fue. comentó. No, Ahí empezó lo comentó. antes de eso. Bueno, usted lo empujó. Empezó antes de eso. Eso fue una criatura mía que yo les pregunté a los de la UNOPS, por cierto, me quieren entrevistar ahora el martes. Eso yo lo inicié con Juan Rafael Lizano, que yo les dije, nosotros cuando van a inaugurar, yo espero que busquemos ese señor. Él es el presidente de la Cámara de Agricultores, estaba por ahí. Pero él es el que... Con donde empezó. Sí, Porque esperemos. él creyó en mi loquera. Él era directivo o presidente del Banco Centroamericano de Integración Oiga. Económica. Sí, en su recuerdo. momento. Antes Ajá. de eso, él era ministro de Seguridad. Y ahí nos Sí, me conocimos. suena el nombre de él. ¿Qué? Como exactamente. Ahí sí. nos conocimos en una de mis famosas luchas frontales por la seguridad de Puerto Viejo. Correcto. Sí, de hecho ya Que recordé. este es otro tema también que nos gustaría tocar en otro podcast con don Edwin, porque la seguridad sí ha de decaído hecho, mucho, ¿verdad? Bueno, eso, nos vamos a quedar sin fuerza pública. Sí. En realidad. Esto se va a volver un pueblo de nadie. Pero bueno. Don Edwin, lastimosamente el tiempo no va para más. Así es. Muchas gracias, de verdad. Esto es parte, ya no solamente es un hobby nuestro, como la última vez, ahora ya estamos en un proyecto formal con el Ministerio de Cultura, que la idea es recopilar Excelente. toda esa información, vivencias, anécdotas de cómo eran las comunidades antes, porque al final sucede esto, y estas nuevas generaciones, si esto usted no se los cuenta, pues usted se va y se pierde. Así es. Entonces la intención Así nuestra es con todas estas tertulias, pues resguardar todo ese conocimiento ancestral que le pasó su abuelo a su papá, que su papá le pasó a usted, que usted ahora le pasó a sus hijos, y la idea es, bueno, que quede ahora para posteridad, para quien quiera, en algún momento, algún día se hará un libro, probablemente una película. Claro. No, ojalá, Aquí no, en está. serio. Yo hoy cuando Eduardo me dijo, yo dije, ¿cómo? Porque esto va a ser necesario en el futuro cercano, en las reuniones posteriores, poder pasarlo. Sí, Que también. la juventud que está ahí, en alguna ocasión, en una reunión de una asamblea de la asociación, Correcto. sacar un espacio cultural local antes de la asamblea. Vamos a proyectar. Y la gente les va a interesar escuchar y ver a una persona que ya está viejito y decir, vea ese viejito que nosotros molestábamos mucho, entonces se acuerda de fulano. Esas cosas yo los he visto en otras sumamente comunidades afros. Pasan siempre. Entonces guardar esto y hacer un documental y que lo podamos resguardar. Exacto. Exactamente. Esa es la Que idea. no se nos exactamente. pierda Que y no que se podamos pierda. compartirlo. Digamos, esta entrevista le tuve que me podían facilitarlo en algún momento para cuando nosotros tenemos asamblea de la asociación afro. Esto queda en internet. Ahora todo esto va a quedar en internet. No, pero ahí igual le pasamos los links Sí, para sí, que sí, él exacto, pueda entonces ahí. pasarlo un Nomás lo puedes, poco. o se pasamos Entonces, descargado inclusive ahí, ¿no? Porque todo entra por la vista. Todo Correcto, entra por esa, correcto. Si usted no lo ve, Bueno, pues nos despedimos de este episodio, que creo que van a ser 2 probablemente. Nos quedan larguitos. Pero don Edwin, siempre es un placer hablar con usted, y bueno, de nuevo agradecerle al Ministerio de Cultura por el patrocinio del Fondo SOS de la Dirección de Gestión Sociocultural. Bueno, aquí estamos. Y el agradecimiento, por supuesto, a don Edwin Patterson, que nos permitió realizar este episodio, este programa
directamente desde el restaurante Tamara, ahí, vean. en el puro centro, en el puro corazón de Puerto Viejo. Ustedes sí. quieren ver qué son todas esas cosas que están aquí, que de hecho son bastante interesantes, una por una. Incluso aquí hay un Jesús Rasta. No creo que la cámara no lo ve, pero para que se den la vuelta por Tamara. 40 años este año de estar aquí, no solamente vendiendo comida, sino también cultura. Creo yo que Tamara historia es un lugar que eso, Dando no solo venís a un Race and Bean, te pones a ver todas esas paredes y aquí salís con un Un conocimiento. día tenemos que hablar de mi museo de cacao. Un día vamos Tiene a todo, tener que- Que este es exactamente. diferente. Porque sí, no, aquí hay un montón de instrumentos que, bueno, sería súper interesante saber para qué se usa cada uno, ¿verdad? Ajá, exactamente. Así que a nuestros oyentes, como siempre les digo, nos pueden seguir en Facebook, en Instagram, en YouTube, en Spotify. Y próximamente Apple en TikTok. Podcasts. En TikTok, Eduardo va a salir haciendo ahí TikTok, dice él. Así que, hasta la próxima. Nos vemos. Chao, amigos. Guatatin. Es que quiero que conozca el Caribe. Voces del Caribe Podcast.